El viento aullaba a través de las ventanillas rotas del coche, que iba a toda velocidad, y los neumáticos chirriaban sobre el asfalto mojado. El corazón de Isabela latía con fuerza mientras rodeaba el estrecho paso de montaña. Mientras las luces de sus perseguidores se acercaban cada vez más en su espejo retrovisor. Una explosión de adrenalina inundó su sistema, aguda e implacable. El hombre que la había estado siguiendo durante meses estaba ahora justo detrás de ella. Su elegante sedán negro brillaba en la noche como un depredador acechando a su presa. Se le cortó la respiración mientras miraba el mapa que tenía en las manos. Las coordenadas que le habían dado estaban más adelante. Si podía llegar a la vieja mina antes de que la alcanzaran, todo estaría bien, pero no estaba segura de poder dejarlos atrás por mucho más tiempo. Cada centímetro del camino parecía ser el último. Se escuchó el sonido de un disparo e Isabela se estremeció y se agachó instintivamente. Una bala pasó silbando por el lateral del coche y rozó por poco la ventanilla. El ruido sordo del motor detrás de ella se intensificó. No había más tiempo para pensarlo dos veces. Si la alcanzaban ahora, ella no solo perdería el tesoro, sino que perdería la vida, y había algo más de lo que no podía deshacerse, la sensación de que la estaban llevando a una trampa, que esta misión era algo más que el dinero o los artefactos, algo más profundo, algo más oscuro, algo que solo ella descubriría cuando llegara a la mina. Vamos, vamos, murmuró en voz baja, pisando el acelerador con más fuerza. Una curva más adelante. Esto fue todo. No había vuelta atrás. Las manos de Isabela temblaron mientras agarraba el volante, pero no era miedo lo que sentía. Era una rabia silenciosa que hervía a fuego lento bajo la superficie. Ella no era nueva en el peligro, de hecho, era lo único que la mantenía viva, la adrenalina, la emoción de la persecución y la certeza de que nadie podría atraparla, pero esta noche se sintió diferente. Su mente regresó a los primeros días, los días antes de que estuviera persiguiendo artefactos antiguos a través de continentes, antes de convertirse en la arqueóloga más buscada del mundo, la que desenterró tesoros y secretos que el mundo había olvidado hace mucho tiempo. Alguna vez había sido otra persona, una historiadora de ojos brillantes, una académica que pasaba sus días enterrada entre libros polvorientos. Eso fue antes, él la encontré. Fue el accidente, aquel del que nadie hablaba, el que lo cambió todo. Una excavación de rutina en las selvas de América del Sur se convirtió en una pesadilla, una masacre orquestada por hombres con más poder del que nadie podía imaginar. Le quitaron todo, su mentor, su confianza, su fe en el sistema, y le dejaron un simple mensaje: sabemos de lo que eres capaz, Isabela. Puedes trabajar para nosotros o te enterraremos. Su ascenso a la fama no fue casualidad. Ella siguió el juego, utilizó sus conocimientos y sus talentos para hacerse un nombre en el mundo subterráneo de la arqueología del mercado negro, pero ahora cada misión parecía una traición. Tenía las manos contaminadas y el alma también, pero no podía marcharse. Fue entonces cuando lo conoció. Marcus. Él había estado allí desde el principio, una presencia silenciosa en las sombras, siempre observando, siempre sabiendo hasta dónde llegar. Confiaba en él más que en nadie, aunque empezaba a preguntarse si él tenía sus propios planes. El último trabajo que habían asumido juntos parecía simple: encontrar el tesoro perdido de un imperio olvidado, devolvérselo al mejor postor y marcharse con suficiente dinero para desaparecer. Pero algo andaba mal, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados contactos misteriosos involucrados. Ahora, mientras bajaba por la carretera de montaña, no tenía más remedio que confiar en sus instintos. Pero ¿podría ella? Toda su vida había estado marcada por mentiras, manipulación y secretos. Sabía que había más en juego que nunca. Sabía que si sobrevivía esa noche, descubriría algo que lo cambiaría todo, pero ¿a qué precio? El auto de Isabela tomó la última curva y sus faros iluminaron las puertas oxidadas de la mina. El tesoro estaba ahora cerca, tan cerca
que casi podía saborearlo, pero cuando frenó bruscamente y se detuvo bruscamente justo antes de las puertas, se dio cuenta de que algo andaba mal. Se suponía que la imponente figura parada en las sombras no debería estar aquí. Un hombre surgió de la oscuridad, su silueta inconfundible. Marco, su pulso se aceleró. Se suponía que él no debería estar aquí. Ella había confiado en él. Esto no era parte del plan. «Llegas tarde», gritó con voz tranquila, casi burlona. Isabel no respondió. Salió del auto y su mano se dirigió instintivamente hacia el arma oculta en su cadera. Había una sensación de hundimiento en su pecho, la conciencia de que todo se había torcido. Marcus era un aliado, o eso había pensado ella, pero ahora, frente a ella, se sentía como un fantasma, un extraño. «¿Qué diablos es esto, Marco?». Su voz era aguda, sin traicionar el miedo que sentía. Él sonrió, pero no era una sonrisa que ella reconociera. «Supongo que realmente no lo sabías, ¿verdad?». Él sacudió la cabeza, sus ojos brillaban con algo que ella no podía identificar. «El tesoro que estás buscando no es lo que piensas, y no eres el único que lo busca». Antes de que pudiera responder, escuchó el sonido de motores, un rugido de vehículos que se acercaban. Marcus dio un paso adelante y sacó algo de su chaqueta. Una caja pequeña, intrincadamente tallada, brillaba bajo los faros, sus antiguos símbolos brillaban débilmente, y a Isabela se le dio un vuelco el estómago. El artefacto, siempre se había tratado del artefacto, no del tesoro. «Has estado jugando un juego peligroso, Isabela», dijo Marcus en voz baja, «y ahora estamos todos en esto». Se giró y caminó hacia la mina. «Puedes unirte a mí o mantenerte fuera del camino. Tú eliges». Antes de que pudiera siquiera procesar sus palabras, los vehículos se acercaron rugiendo. Sin dudarlo un momento más, Isabela tomó su decisión. Sacó su arma y corrió hacia la mina. Ya no era el tesoro o la traición lo que la impulsaba, era supervivencia. La entrada de la mina se alzaba frente a ella. Su boca oscura y abierta no invitaba más que al peligro. El corazón de Isabela latía con fuerza en su pecho. Mientras se apresuraba por el camino irregular, sus botas crujían sobre la grava. Tenía que alcanzar a Marcus, o al menos adelantarse a quien la perseguía. Los ecos de los motores eran más fuertes ahora, y podía oír el distintivo repiqueteo de las botas en el suelo mientras alguien más los seguía de cerca. Su mente se aceleró mientras miraba por encima del hombro. El grupo de hombres, 3, tal vez 4, había llegado a la entrada de la mina y se estaban desplegando, buscándola. Una mezcla de desesperación y miedo le arañó la garganta. Necesitaba pensar rápido. Había demasiadas variables, demasiadas incógnitas. Marcus, el artefacto, los perseguidores en la sombra, todo ello estaba enredado en una red que ella apenas podía entender. A lo lejos oyó el inconfundible sonido de un rifle amartillado. No tuvo tiempo de detenerse y luchar. Su única posibilidad era encontrar a Marcus y obtener respuestas. Sus dedos rozaron la pared de la mina, fríos y ásperos bajo su tacto. El interior estaba completamente oscuro, el tipo de oscuridad que te traga por completo. Sacó una linterna y la encendió, pero el haz solo atravesó la oscuridad unos pocos metros antes de desaparecer en lo desconocido. Sintió que se le aceleraba el pulso. Cada sombra ahora parecía surgir como una amenaza. Un movimiento repentino a su derecha la dejó helada. Los instintos de Isabela se activaron y su mano se dirigió hacia el arma que llevaba en la cintura. Pero ya era demasiado tarde. Un hombre alto, vestido con una capa negra, se abalanzó desde las sombras y le agarró el brazo antes de que ella pudiera reaccionar. «No tan rápido», gruñó el extraño en voz baja y amenazadora. Isabela se soltó de su agarre y le golpeó el codo en las costillas. Él gruñó, tropezó hacia atrás y en ese breve momento de espacio ella le apuntó con el arma. «¿Quién eres?», preguntó con voz acerada. «No es la pregunta que deberías hacer», respondió el hombre con una sonrisa cruel, y sus ojos oscuros se dirigieron hacia las profundidades de la mina. «Es lo que te espera allí abajo».
Antes de que pudiera responder, el sonido del movimiento resonó desde el interior de la mina. Isabel entrecerró los ojos. No podía permitirse el lujo de distraerse. Ahora no. El hombre vaciló, luego dio un paso atrás sin dejar de mirarla. No digas que no te lo advertí. Con eso desapareció en las sombras, dejándola parada en la boca de la mina, sin saber si perseguir o esperar a Marcus. Su estómago se retorció de inquietud. Nada de esto se sentía bien. Respiró hondo y siguió adelante. Ya no había vuelta atrás. Cuanto más se aventuraba en la mina, más tenso se volvía el aire. El silencio era opresivo, roto solo por el ocasional goteo de agua de las paredes húmedas. Cada paso parecía reverberar a través de los túneles, y cada sombra parecía latir con una amenaza. Entonces ella lo vio. El tenue resplandor de la luz delante, el inconfundible parpadeo de la figura de Marcus, de pie junto a un gran arco de piedra. Pero él no estaba solo, dos figuras más lo flanqueaban. Uno era más alto, más ancho, otro aliado o enemigo. Sin pensarlo, Isabela cargó hacia adelante, con la adrenalina corriendo por sus venas. Su misión había cambiado, ya no estaba solo detrás del artefacto. Ahora se trataba de descubrir la verdad, de enfrentar cualquier traición que la hubiera estado esperando. ¡Marco! Gritó, su voz quebrando el silencio. Se giró al oír su voz y una expresión de sorpresa cruzó por su rostro. Pero desapareció en un instante. Dio un paso atrás, una extraña calma se apoderó de él mientras señalaba a las figuras a su lado. Te lo dije, Isabela, no se trata solo del tesoro. Las opresivas sombras de la mina parecieron acercarse, la tensión era tan espesa que apenas podía respirar. Algo más estaba por llegar, algo para lo que no estaba preparada, y ya era demasiado tarde para detenerlo. El corazón de Isabela todavía latía aceleradamente mientras estaba parada en el borde del arco de piedra, con los ojos fijos en Marcus y los dos extraños que lo flanqueaban. El silencio se prolongó, cargado de tensión, como si la propia mina estuviera conteniendo la respiración. No estaba segura de lo que esperaba, pero no era eso. La traición, la incertidumbre, todo era mucho peor de lo que había imaginado. Marcus, ¿qué diablos está pasando?, preguntó con voz aguda. Su arma todavía estaba en la mano, pero la bajó un poco, tratando de darle sentido a la escena que tenía ante ella. Marcus dio un paso adelante, su rostro era una máscara de calma ilegible. «Realmente no lo entiendes, ¿verdad, Isabela?». Sus ojos se suavizaron, casi como si tuviera lástima de ella. Esto nunca se trató de tesoros o artefactos, nunca se trató de dinero, se trató de algo mucho más antiguo, algo mucho más peligroso. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago y su mente se aceleró para procesar lo que él estaba diciendo. Había pensado que lo sabía todo, cada detalle de su misión, cada giro del juego que estaban jugando, pero esto era algo nuevo, algo que no había anticipado. Uno de los extraños, el más alto de los dos, dio un paso adelante y su fría mirada recorrió a Isabela antes de hablar. Tienes en tus manos la llave, ¿sabes? Lo único que puede desbloquearlo todo. El pulso de Isabela se aceleró. La clave, había visto la caja en la mano de Marcus antes, pero la había descartado como un simple artefacto más, otro objeto para vender. ¿Se había perdido algo? ¿Algo importante? La caja, continuó el hombre, en voz baja y deliberada. No es solo una reliquia, es un mapa, la clave de algo mucho más grande, la clave de un poder antiguo, algo que ha estado oculto durante siglos. A Isabela se le cortó el aliento en la garganta, la gravedad de sus palabras flotaba en el aire como una tormenta demasiado pesada para ignorarla. Su mente volvió a las extrañas marcas en la caja, la forma en que parecían latir con una energía que no podía explicar. ¿Podría ser esto cierto? ¿Podría el objeto que había estado persiguiendo durante toda su carrera, algo que había pensado que era una mera curiosidad, estar vinculado a algo mucho más grande, mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado? Marcus pareció sentir su duda y dio otro paso adelante, más cerca de lo que a ella le hubiera gustado. Siempre tuviste que encontrarlo, Isabela.
Has estado siguiendo un camino trazado mucho antes de que supieras lo que estabas haciendo. Cada excavación, cada trabajo, cada coincidencia, todo conducía a esto. Su mente dio vueltas. Todos esos años la habían utilizado, su obsesión por descubrir secretos y desbloquear la historia la había cegado ante la realidad de lo que realmente estaba haciendo. Siempre la había impulsado la necesidad de comprender, de resolver los misterios que otros no podían, pero esta revelación sentía como si todo lo que sabía había sido mentira. Los ojos del hombre más alto se entrecerraron. Las personas que te contrataron, que te empujaron hacia estos artefactos, nunca estuvieron interesadas en los tesoros, estaban interesadas en tú y tu conexión con este poder. Nunca fuiste solo una arqueóloga, Isabela, eras un recipiente, una clave, y ahora nos ayudarás a descubrir la verdad. El mundo a su alrededor pareció inclinarse, la traición inundó su pecho, no solo por Marcus, sino por darse cuenta de que todo en lo que había creído, el trabajo, la misión, sus decisiones, había sido manipulado desde el principio. Había pensado que tenía el control. Ella había pensado que era ella la que buscaba las respuestas, pero la verdad era mucho más siniestra, y ahora, mientras miraba los ojos fríos e inquebrantables de Marcus, comprendió, había sido un peón en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Las oscuras paredes de la mina parecieron cerrarse a su alrededor. El peso de la revelación la aplastó y, por un momento, todo lo que pudo hacer fue quedarse allí atónita. ¿Había alguna salida a esto? ¿Había alguna forma de detenerlo ahora? Su mente daba vueltas, pero una cosa estaba clara. Nada volvería a ser lo mismo. Las reglas habían cambiado y ella ya no era la cazadora. Ahora ella era la presa. El peso de las palabras de Marcus flotaba pesadamente en el aire y por un momento Isabela quedó congelada, parada al borde de la oscuridad. La revelación la había destrozado, rompiendo la última atadura que le quedaba a una sensación de control. Y ahora, con el mundo moviéndose bajo sus pies, cada instinto gritaba que debía correr, escapar, antes de que las cosas empeoraran. Pero no hubo escapatoria. Ya no. Había cruzado el punto sin retorno. La fría sonrisa de Marcus parpadeó y por primera vez vio un atisbo de algo más oscuro en sus ojos. Él no fue solo el mentor, el aliado, fue el arquitecto de su ruina. Ella había confiado en él, pero esa confianza se había hecho añicos en el mismo instante en que se dio cuenta de la verdad. Él no era quien la había estado guiando. Ella había estado caminando hacia una trampa todo el tiempo. Siempre pensaste que eras tú quien tenía el control, ¿no? La voz de Marcus era baja, teñida de algo parecido al arrepentimiento, pero no hizo nada para aliviar el dolor de su traición. Pero la verdad es que siempre debiste encontrar la caja, el poder. ¿Simplemente no lo sabías? La mano de Isabela se apretó alrededor de la empuñadura de su arma. El frío metal la castigó. Podía sentir el pulso de tensión en sus venas, su cuerpo listo para moverse, para luchar, pero su mente estaba acelerada, tratando de procesarlo todo. Cuanto más tiempo permanecía allí, más pesaba sobre ella el peso de la situación. Las personas que habían estado moviendo sus hilos no tenía idea de quiénes eran, solo que eran demasiado poderosos para enfrentarlos sola. Y ahora, Marcus era parte de ese mundo, un mundo que ella no entendía, pero al que estaba siendo arrastrada más profundamente. Antes de que pudiera hablar, un ruido agudo interrumpió el momento, un chirrido metálico, seguido por el sonido de botas sobre la piedra. Desde las profundidades de la mina surgió una nueva ola de figuras que aparecían entre las sombras como fantasmas, con los rostros cubiertos por máscaras. No eran soldados, pero tenían el aire frío y preciso de personas acostumbradas a enfrentarse a operaciones peligrosas y de alto riesgo. El hombre más alto que había estado con Marcus ahora se volvió hacia ellos con expresión sombría. Están aquí. El pulso de Isabela se aceleró. Fue el momento en el que se dio cuenta de que sus decisiones
Cada uno de sus movimientos de ahora en adelante determinarían si saldría con vida o no. No había tiempo para repensar, no había tiempo para echarse atrás. Cada segundo era una elección, un paso más hacia su muerte o hacia algún propósito mayor y más oscuro que aún no podía comprender del todo. ¿Qué quieres de mí?, exigió con voz firme, a pesar del caos que se agitaba en su interior. La mirada de Marcus nunca abandonó la de ella. Has sido parte de este juego desde el principio, Isabela. Simplemente no sabías lo que estaba en juego. ¿Quieres detenernos? No puedes. Llegas demasiado tarde. Los recién llegados se acercaron, rodeándola con una precisión lenta y deliberada. La respiración de Isabela se aceleró. Si ella se movía, lo verían. La derribarían antes de que tuviera la oportunidad de actuar. Pero había algo más surgiendo en ella, una oleada de ira, de desafío, que hizo que el pulso le ardiese en las venas. No podía dejarlos ganar, no después de todo, no después de cuánto había sacrificado. Hazte a un lado, espetó, forzando su voz a permanecer fría. Me voy. Volveré con las autoridades, expondré todo esto. Una risa resonó entre las sombras y uno de los hombres enmascarados dio un paso adelante. ¿Exponernos? Su voz era baja, llena de diversión. ¿Crees que tienes el control aquí? ¿Crees que puedes escapar de algo como esto? Antes de que Isabela pudiera reaccionar, el hombre enmascarado se abalanzó sobre ella y el instinto se hizo cargo. Ella se hizo a un lado y sacó su arma con un movimiento suave, pero ya era demasiado tarde. Él ya estaba detrás de ella, su mano agarró su muñeca y le arrebató el arma. Un dolor agudo recorrió su brazo cuando él lo torció, obligándola a dejar caer el arma al suelo. Ella maldijo en voz baja y le lanzó un puño al estómago con toda la fuerza que pudo reunir. Él se tambaleó hacia atrás, pero fue más rápido de lo que ella había anticipado. Su agarre era como de hierro mientras la atraía hacia los demás. Suficiente. La voz de Marcus atravesó el caos y los hombres enmascarados se detuvieron de inmediato. Llévala adentro, ordenó fríamente. La mente de Isabela daba vueltas. Ella estaba superada en número, superada. Su arma había desaparecido y, sin ella, su ventaja también había desaparecido. Pero cuando comenzaron a arrastrarla más profundamente hacia la mina, algo parpadeó en el fondo de su mente, una oscura posibilidad, una comprensión. Había estado corriendo, siguiendo pistas, persiguiendo cosas que estaban todas conectadas, pero ¿y si las respuestas no estuvieran disponibles? ¿Y si estuvieran dentro de ella? ¿Qué pasaría si el poder del que hablaba Marcus no estuviera simplemente ligado a la caja, sino a su? Una oleada de desafío estalló y ella siguió adelante con todas sus fuerzas. Su cuerpo se dobló cuando uno de los hombres enmascarados la estrelló contra una pared de piedra, quitándole el viento de los pulmones, pero su mente se negó a ceder. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados durante años de escapadas por los pelos y persecuciones peligrosas, se activaron y se giró, deslizando la mano en el bolsillo de su chaqueta, recuperando un pequeño cuchillo que había escondido antes. Sin dudarlo, blandió la espada hacia arriba, tomando a uno de sus captores con la guardia baja. El cuchillo atravesó su chaqueta, dibujando una fina línea de sangre, y él retrocedió. La distracción del momento fue suficiente. Isabela se giró y su codo se hundió en la garganta del segundo hombre, haciéndolo caer de rodillas con un grito ahogado. Antes de que pudieran recuperarse, ella corrió, moviéndose tan rápido como sus piernas podían, atravesando el laberinto de túneles. Su respiración era irregular mientras corría. Su pulso martilleaba en sus oídos, pero sabía que no podía detenerse. Ahora no. Detrás de ella, la voz de Marcus resonó a través de la mina más fría que el hielo. No dejes que se escape. No sabía a dónde iba, solo que tenía que salir para encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Cuanto más se adentraba en la mina, más desesperada se volvía su huida. Con cada paso, se alejaba más de todo lo que creía entender. Ya no corría hacia algo, estaba huyendo de ello y estaba acercándose a ella, y sabía que en algún lugar de la oscuridad la clave de todo la esperaba.
Los túneles de la mina parecían extenderse sin fin, las paredes cerrándose alrededor de Isabela mientras corría. Su respiración era entrecortada y desesperada, y cada paso resonaba como un tambor en sus oídos. Su mente se aceleró, atravesando la bruma del cansancio y el miedo. No podía parar, no ahora, no cuando estaba tan cerca. Cuanto más profundizaba, más podía sentir el pulso del antiguo poder que Marcus había mencionado, reverberando en el aire en las mismas piedras bajo sus pies. Detrás de ella podía oírlos, Marcus, los hombres enmascarados, acercándose rápidamente, pero también había algo más, un zumbido mecánico bajo, como el sonido de engranajes chirriando. Cuanto más se aventuraba en la mina, más crecía, más parecía empujarla hacia adelante, llamándola hacia la oscuridad. De repente, el túnel se abrió hacia una cámara enorme y cavernosa, e Isabela se detuvo patinando, sus botas rasparon contra el resbaladizo suelo de piedra. En el centro de la habitación había un enorme pedestal de piedra, bañado por una luz espeluznante y antinatural. Sobre el pedestal descansaba la caja, el artefacto que había estado persiguiendo durante tanto tiempo, pero ahora era más que un simple objeto. Los símbolos brillantes en su superficie parecían palpitar con vida, casi como si estuvieran vivos esperando ser activados. No sabía por qué se había detenido. Una parte de ella simplemente no podía apartar la mirada, no podía resistir la atracción del poder frente a ella. Le temblaron las manos cuando dio un paso adelante y sus dedos se acercaron hacia él, pero antes de que pudiera tocar la caja, una voz resonó detrás de ella, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. «Detente ahí», era Marco. Él la había alcanzado, su voz tranquila pero mortal, como una serpiente enroscándose. Isabela se giró para mirarlo con el corazón acelerado. «¿Sabes lo que es esto, no?», continuó, entrando en la cámara. Los dos hombres enmascarados lo flanqueaban con las armas en la mano. «Esto no es solo una reliquia, es la clave de todo: control, poder e inmortalidad. Siempre debiste ser tú quien la desbloqueara». Las palabras la golpearon como un martillo. Lo había sospechado, pero escucharlo en voz alta lo hizo demasiado real. No solo estaban interesados en el artefacto, iban tras ella. Ella era la clave. Los ojos de Marcus eran fríos, desprovistos de la calidez que ella alguna vez había confundido con camaradería. «No lo entiendes, Isabela. Todos los años de tu investigación, todos los lugares en los que has estado, no fueron accidentes, fuiste elegida. Este es tu destino». Su pecho se apretó. «No soy un peón en tu juego, Marcus». Él sonrió, una línea fina y cruel. «Nunca lo fuiste, pero tomaste tus decisiones. Ahora nos ayudarás a desbloquear el poder o te lo quitaremos». La mano de Isabela fue hacia el cuchillo que aún guardaba en su chaqueta. «Nunca te ayudaré». Sin decir una palabra más, Marcus hizo un gesto y los hombres enmascarados avanzaron, con movimientos precisos y mortales. Pero Isabela ya estaba en movimiento, se arrojó hacia el pedestal, sabiendo que esta era su única oportunidad. Si podía llegar primero a la caja, podría detenerlos. Pero cuando sus dedos rozaron la superficie del artefacto, una luz cegadora explotó desde la caja, enviando una onda de fuerza a través de la cámara. El aire pareció deformarse e Isabela fue lanzada hacia atrás, estrellándose con fuerza contra el suelo de piedra. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. La cámara estaba llena de energía, las paredes brillaban con los mismos símbolos que la caja. Podía sentirlo ahora, el poder. Estaba en ella, a su alrededor, llenando sus venas con una oleada de claridad y fuerza. Podía oír la voz de Marcus gritando órdenes, pero se sentía distante, como si el mismo aire la separara de ellos. Su cuerpo se movía sin pensar, impulsado por una fuerza que apenas podía comprender. Se puso de pie, con los ojos fijos en Marcus, y sintió el poder surgir a través de ella. La decisión ahora estaba clara. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de control.
su control. Con un movimiento de su mano, la energía surgió hacia afuera, una fuerza crepitante que golpeó a Marcus y los demás, enviándolos a estrellarse contra las paredes. El poder era suyo ahora y no tenía intención de dejarlo caer otra vez en las manos equivocadas. Marcus se puso de pie tambaleándose, con la furia reflejada en su rostro. «No lo entiendes», escupió. «No puedes controlarlo. Te destruirá». Isabela dio un paso adelante con expresión tranquila y decidida. «Entiendo más de lo que piensas». Y con eso, tomó la caja nuevamente, sacándola del pedestal. Los símbolos brillaban más intensos que nunca. El poder era suyo y no permitiría que lo usaran para el mal. Nunca más. La luz del artefacto se atenuó lentamente, pasando de un brillo cegador a un brillo suave y pulsante que parecía resonar con cada respiración. Isabela estaba de pie en el centro de la cámara, su pulso se estabilizaba a medida que el poder disminuía. La habitación estaba ahora en silencio, salvo por el distante zumbido de los túneles de la mina, los ecos del caos que acababa de desarrollarse. Marcus y los hombres enmascarados yacían tirados en el suelo, inconscientes o incapacitados. Sus armas yacían esparcidas, olvidadas tras la tormenta que los había arrasado. Ella lo había hecho, había tomado el control del poder y lo había utilizado para protegerse, para impedir que continuaran con sus retorcidos planes. Pero el peso de lo que acababa de hacer todavía pesaba en su pecho. Miró el artefacto que tenía en las manos, las extrañas marcas aún brillaban débilmente, aún no había terminado. El poder dentro de la caja era enorme, y ahora que estaba en sus manos sabía que no podía simplemente alejarse de él. Todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién realmente había orquestado todo? ¿Por qué la habían elegido? ¿Y qué más contenía la caja? Cosas que ella aún no había empezado a comprender. Pero una cosa era segura, ella ya no sería la marioneta. Las decisiones eran suyas ahora. Mientras se dirigía hacia la salida, miró hacia la cámara en ruinas, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. La mina se estaba derrumbando detrás de ella, las fuerzas en acción habían hecho su trabajo, podía oír el ruido distante de la piedra que caía, pero no se detuvo. Tenía respuestas que encontrar, personas a las que enfrentarse y el poder para asegurarse de que nunca volviera a caer en las manos equivocadas. El mundo fuera de la mina estaba esperando, lleno de peligros y misterios que aún no podía comprender. Pero por primera vez Isabela se sintió preparada. Había desbloqueado su propio futuro. 3 semanas después, el sol de la mañana amaneció sobre las ruinas del pueblo costero, donde Isabela se había refugiado. El aire del mar era fresco y las olas rompiendo debajo de los acantilados le recordaron que, a pesar de todo, el mundo seguía moviéndose. La vida continuó, incluso después de que descubrieras que tu vida nunca había sido realmente tuya. Estaba sentada en un pequeño café con vista al agua, con el artefacto escondido de manera segura en una cartera al lado de su silla. Ya no brillaba con esa luz espeluznante, pero aún podía sentirla, dormida, en reposo, pero pulsando silenciosamente. Espera. Había intentado alejarse de él solo una vez, colocándolo en una bóveda sellada debajo de un monasterio. Había pasado menos de un día antes de que ella regresara a buscarlo, no por codicia o miedo, sino porque algo dentro de ella había cambiado. Isabela ya no era la mujer que solo buscaba tesoros perdidos o huía de su pasado. Había visto el poder, lo había sentido correr por sus venas y había decidido ejercerlo no para ella misma, sino para evitar que otros abusaran de él. Esa elección la había cambiado más de lo que el poder jamás podría hacerlo. Cogió la carta a medio terminar que estaba sobre la mesa y escaneó lo que había escrito hasta el momento. Notas para un antiguo colega de la universidad, alguien en quien confiaba, alguien que pudiera ayudarla a descifrar qué era realmente el artefacto, porque una verdad había quedado dolorosamente clara. La mina era solo el comienzo. La caja era una pieza de algo mucho más grande, una llave de una puerta que apenas había comenzado a abrirse. Detrás de ella
Se acercaron unos pasos, ella no levantó la vista. Te tomó bastante tiempo, dijo con una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Marcus, magullado, cojeando, pero muy vivo, estaba sentado frente a ella. Te dije que esto no terminaría. Ella lo miró fijamente a los ojos. No, dijo ella, pero esta vez yo decido cómo empieza. En algún lugar, allá afuera, otros ya estaban buscando, más poderosos, más desesperados de lo que Marcus jamás había estado, pero Isabela ya no tenía miedo, se enfrentó a la oscuridad, descubrió la verdad y sobrevivió. Ahora estaba lista para afrontar lo que vendría después, y esta vez ella no estaría corriendo.